Hola Carlos, pues muy buenas tardes a todo el auditorio y pues vamos a seguir con la reforma judicial porque ahora Ujú. ya es un tema pues real. Nos recordemos que mientras estábamos todos en el grito comiendo ahí nuestro plato de pozole, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación finalmente este texto constitucional. Y me gustaría comenzar platicándoles a todo tu auditorio qué implicaciones tiene la publicación en el Diario Oficial de la Federación. A pesar de la existencia de pues suspensiones para evitar esta publicación, se llevó a cabo. Y una vez que una reforma es publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya tiene una vigencia de notificación, es decir, ya nos están avisando. No significa que entró en vigor porque hay transitorios, es decir, artículos que vienen hasta abajo de la publicación que nos van a explicar cuándo y en qué momento va a entrar en vigor. Pero el Diario Oficial de la Federación tiene como esta función de notificar a las personas, hey, acabamos de hacer esto o acaba de suceder tal cosa. En el caso concreto de la reforma judicial, los transitorios indicaron que entró en vigor el día siguiente a la publicación, es decir, en el lunes 16 de septiembre. Por tanto, a partir del lunes se tienen que comenzar a contar los cómputos de los plazos para poder iniciar el proceso electoral. ¿De qué va a ir este proceso electoral? Bueno, en los primeros 7 días, es decir, en esta semana, en el transcurso de esta semana, al finalizar, ya el INE tuvo que haberse reunido para poder comenzar a organizar el proceso electoral y generar acuerdos. Recordemos que esta reforma judicial desafortunadamente no viene con leyes secundarias ni tampoco con una especificación en los transitorios. Por tanto, hoy en día tenemos una pues gran nada jurídica sobre ciertas situaciones en específico. Por ejemplo, la Suprema Corte. En el texto publicado indica que ya la Suprema Corte tiene que trabajar con 9 ministros sin salas. No sabemos en qué momento se van a extinguir estas salas o cuáles son los 2 ministros que van a dejar de laborar porque no viene especificado en los transitorios. Por tanto, no podemos decir que a partir de hoy o a partir del siguiente mes. No está claro. Otro tema importantísimo que se tiene que ver de todos estos cómputos es que en los siguientes 30 días el Senado de la República tiene que ya publicar, pues básicamente la convocatoria. Ojo, no para que cualquier persona vaya a ser candidato y nos votemos, porque recordemos que no va a funcionar así. Va a ser comités seleccionadores o evaluador el que va a hacer todo este proceso. Entonces tiene que publicar la convocatoria, pues de entrada para especificar el comité, cómo se va a integrar ese comité evaluador y posteriormente, pues cómo van a ser la recepción de los documentos para las personas que quieran animarse a ser, pues, jueces, ministros o magistrados. Recordemos que va a ser todo un año, entonces apenas estamos en octubre. ¿Qué va a pasar en el siguiente año? Pues a finales de febrero, mediados de febrero, vamos a tener ya como tal el cierre de la recepción de documentación para que ya en marzo comencemos a tener este aspecto de las campañas, finalizar en mayo las campañas, que recordemos que no van a recibir ni dinero público ni privado y van a tener limitado el espacio pues de televisión y de radio, y finalmente van a hacer los procesos electorales el 1 de junio. De ahí viene todo el proceso, como cualquier proceso electoral, las impugnaciones, el cómputo, impugnaciones del proceso, para que finalmente el 1 de septiembre estén pues ya viendo la cuestión de la toma de protesta. Entonces, todo esto va a transcurrir, todavía nos falta más, esto aún no termina, y como comentaba Carlos, desafortunadamente esto tiene muchas implicaciones negativas porque no vienen los transitorios, no sabemos bien qué va a pasar, y esto es grave porque, bueno, la semana pasada desde Impunidad Cero publicamos un informe relativo a cuánto gasta el país para reducir la impunidad, y déjame decirte que a nivel nacional la media de gastar es 5 pesos, pero el gobierno federal nada más gasta en 3.80 centavos, 3 pesos con 80 centavos. Entonces, para que te des una idea, y ya como se ha comentado previamente, esta reforma no va encaminada a reducir la impunidad, porque la que tiene que realizarlo el gobierno, en este caso el federal, el estatal, el municipal, pues va encaminado más a la procuración de justicia, fiscalías, policías, etcétera. Y bueno, pues como ya hemos comentado, esta reforma ni siquiera voltea a ver, a mirarlas, ¿no? Entonces, todavía esperamos un año turbulento en cuanto a todo lo que viene en procesos electorales, y hasta el momento pues es lo que tenemos con estos transitorios un poco pues poco claros y con lo que se ha dado de información. Interesantísimo lo que nos platicas. Y más aún me gustaría comentarte solamente el hecho de que decidieron que no se instalara precisamente una mesa de transición para la reforma judicial, algo que estaba proponiendo la ministra Lenia Batres Guadarrama, precisamente para que los asuntos pues se siguieran abordando en las dos salas que se supone
ahorita ya no existen con la reforma, ya no tendría que haber ninguna de las dos salas y para que todos los asuntos siguieran abordándose, pero a final de cuentas sabemos el proyecto de la ministra Lenia Batres fue rechazado y por lo tanto pues seguimos sin saber ni siquiera cómo va a operar el propio máximo tribunal del país. Así es, no sabemos cómo van a seguir recibiendo los asuntos. El día de hoy, la ministra Loreta en sesión señaló que había una acción de inconstitucionalidad que no podían resolver porque la misma reforma también tiene que ver o previó el aspecto de resolver en temas de leyes generales y amparo. Entonces, hay todavía una nebulosa en la integración, en lo que van a resolver, en cómo lo van a resolver, y eso se va a replicar también en los demás tribunales y en los demás juzgados, ¿no? Recordemos que todavía hay cierto paro por parte de trabajadores, Ah, por claro. lo tanto, pues la reforma con la publicación de la misma no vino a aclarar muchas cosas, al contrario, nos vino a generar pues más incertidumbre. Muy bien. Muchas gracias, Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero. Siempre mucho gusto y nos vemos el próximo martes.